Esta es la unidad 2 de User Experience con el tema en concreto que se llama Atomic UX Research, que forma parte de la materia de diseño centrado en el usuario. En esta ocasión, en este tema, vamos a hablar sobre un encuadre metodológico que es de relativa nueva creación, que va orientado a realizar lo que es la parte de experimentos, observaciones y con base en las observaciones llegar a conclusiones que van orientadas a tomar las mejores decisiones para mejorar lo que es la experiencia de usuario. Pero dado que vamos a estar hablando de lo que es la experiencia de usuario, conocido en inglés como el User Experience y abreviado como UX, partamos de la definición que nos dan Donald Norman y Jakob Nielsen, que son considerados dos de los personajes más importantes y con más influencia en lo que es el ámbito de diseño centrado en el usuario. Para ellos, la experiencia de usuario, como podemos ver, abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. En este caso, nosotros nos vamos a estar enfocando hacia lo que es esa parte de interacción que tiene con lo que pueden ser páginas web o con lo que pueden ser apps. Puede aplicar para cualquiera de los dos aspectos. Y bueno, antes de comenzar, quisiera que iniciáramos con algunas reflexiones iniciales. Cuando se van a hacer experimentos o pruebas con lo que son los usuarios, podemos tener diferentes tipos de pruebas para realizar, algunas que pueden ser en laboratorio, a otras que pueden ser en lo que se le llama in situ, que es ir directamente donde el usuario hace uso del sistema. La fotografía que vemos aquí habla de alguna manera, bueno, por decir que habla, nos muestra de alguna manera las observaciones que podemos hacer nosotros con un usuario que está haciendo uso de un cajero automático, que como podemos observar aquí, pues se pueden hacer observaciones como por ejemplo preguntarle qué es lo que está pensando, qué es lo que escucha, cómo se siente, qué es lo que está viendo, opinión sobre lo que es el dispositivo, qué es lo que está haciendo cuando está en la parte de interacción de la pantalla y lo que está ocurriendo en su entorno. Entonces, con base en cada uno de esos elementos que vemos ahí que están con un sombreado de color amarillo, se pueden realizar observaciones y con base a las observaciones de alguna forma sacar conclusiones que luego nos lleva a cómo pudiéramos nosotros mejorar esa experiencia que tiene como usuario al estar interactuando con un dispositivo como lo es una pantalla táctil. Pero obviamente para hacer estas observaciones pues requerimos de una serie de técnicas, de una metodología que nos permita formalizar y nos permite ser más objetivos en lo que se observa para posteriores acciones. Entonces, para investigar al usuario, hay un material que me parece muy interesante que se titula What, So What, Now What, escrito por Will Middleton, en donde él hace unas reflexiones acerca de lo que es la investigación con el usuario. Y me pareció muy interesante este aspecto que él menciona en su trabajo, que dice: el proceso de investigación de usuario consiste en pasar de las observaciones a los hallazgos y de los hallazgos a las acciones, esto paso a paso, en ese orden. Pudieran ustedes pensar que esto pues es algo lógico, ¿no? De acuerdo al ejemplo que les di anteriormente. Pero si bien esto es algo que pudiera resultar obvio, en mi propia experiencia, y estoy de acuerdo con lo que dice Will Middleton, cuando nos estamos trabajando con personas que recién son nuevas en lo que es la realización de pruebas con usuarios, este proceso que les acabo de mencionar no es algo tan evidente y, como dice aquí Middleton, es sorprendentemente invisible para personas nuevas en la investigación de usuarios. Es por eso que es importante que veamos el día de hoy este tema relacionado con el aspecto metodológico y de algunas técnicas para recabar lo que son esas observaciones y luego analizar los hallazgos y convertirlos en acciones. Dicho lo anterior, ahora sí comencemos con lo que es el Atomic UX Research. Entonces, este enfoque de alguna manera tiene parte de su base o sus inicios en el trabajo realizado por Brad Frost, en el que de hecho él tiene un libro muy interesante y lo pueden encontrar ustedes en lo que es la sección de referencias que van a encontrar ustedes al final de este trabajo, en donde Brad Frost dice que hay 5 niveles en lo que es lo que él denomina el diseño atómico, en lo que es el diseño de páginas web, y consta de 5 elementos, lo que denomina él los átomos, las moléculas, los organismos, las plantillas y las páginas. Pero para que nos quede un poco más claro, veamos el siguiente ejemplo. Este ejemplo se obtuvo de una presentación que hizo
un personaje que les voy a mencionar un poquito más adelante, que su cuenta de Twitter es Dan Pidi, que es Daniel Pidcock, su nombre completo. Entonces, si vemos esto de los átomos, moléculas y organismos, lo que son las templates o plantillas y las páginas. ¿Cómo interpretar esto? Ustedes en la parte de los átomos ven lo que es una serie de iconografías, algunas en color negro, otras en color azul. Esto vean ustedes como si fueran piezas para ensamblar, si todas están como separadas. Luego, cuando pasamos de la parte de átomos o atómicas, si lo podemos llamar así, y nos pasamos al de las moléculas, significa que yo voy a hacer la combinación de esos átomos y formar como si fueran pequeñas piezas que luego se van a ensamblar en lo que es la parte de los organismos. De tal forma que una molécula, por ejemplo, es lo que ven ustedes ahí en la parte superior, que hizo la combinación de una flecha apuntando hacia el lado izquierdo, que lo tenemos como un átomo. Tenemos una etiqueta que dice foto, que también la tenemos como un átomo, y tiene lo que es la flecha de recarga. Entonces, cuando yo uno esos tres átomos, me forma una molécula, que en este caso es una pequeña barra de navegación que me permite ir hacia la izquierda o bien hacer la recarga de la página, y así con los ejemplos que vienen abajo. Cuando estamos hablando de la parte de los organismos, significa que lo que yo creé como moléculas a partir de los átomos, pues ahora tengo como pequeños subsistemas o organismos, como ahí dice, que posteriormente van a pasar a ser ensamblados para que se conviertan en una plantilla. Y una vez que tenemos la plantilla, pues es la que nos va a servir de base para lo que son las páginas. ¿Sí? Entonces, más o menos eso es cómo funciona lo que es el diseño atómico. Bueno, entonces con base en este principio, Daniel Pidcock hace el desarrollo de una metodología que se llama Atomic UX Research, que si ustedes quieren ver un poquito más sobre qué trata y explicado directamente por él como creador de este concepto, les recomiendo este video que tiene más o menos una duración de 20 minutos. Entonces, Daniel Pidcock, aunque no lo menciona directamente en su conferencia, pero sí en algunos de los documentos que él ha posteado en algunos blogs, dice que además de que se está basando en lo que es el diseño atómico, se dio cuenta que parte de lo que él estaba haciendo se deriva de un concepto que se le llama como el DIKW, que viene de un término en inglés que es el de Data, Information, Knowledge and Wisdom, y que se dio cuenta de que este concepto del DIKW pues es algo que viene desde hace 60 años, pero veámoslo con un poquito más de detalle a continuación. Entonces, esta pirámide, como pueden ver, en la base tiene lo que son los datos, que pues dice que en este caso es una colección de hechos o de lo que obtenemos nosotros directamente de las observaciones. Y una vez que tenemos nosotros los datos los convertimos en información, ¿sí? En donde ya de alguna forma esos datos lo podemos nosotros medir, visualizar, analizar, nos podemos hacer preguntas como el quién, qué, cuándo, dónde, y a partir de esa información lo podemos convertir en piezas de conocimiento y aplicar esa información y ver cómo está conectado los datos, la información entre sí. Y posteriormente ese conocimiento se convierte en sabiduría, que es en este caso aplicar ese conocimiento y ponerlo en acción. Entonces, cuando esto lo aplicamos a lo que es diseño centrado en el usuario, concretamente la observación de experiencia de usuario, pues nosotros partimos de lo que se observa, volviendo al caso del cajero automático, esas etiquetas que ustedes vieron en color amarillo, esa es una colección de datos que luego si los ponemos de manera conjunta, nos puede dar una respuesta. Por ejemplo, el who, que puede ser información o características sobre el usuario, el what, qué es lo que está haciendo, when, cuándo lo está haciendo, where, dónde lo está haciendo, y con base en esa combinación de información, pues nosotros podemos obtener un cierto conocimiento, como por ejemplo de cómo es el comportamiento de un usuario de cajero automático en un supermercado, y con base a los hallazgos pues hacer las adaptaciones ya sea en la interfaz misma o lo que requiere el usuario para una mejor interacción. Entonces, a partir de estos dos principios, Dan Pidcock realiza su propuesta metodológica del Atomic UX Research, en donde él dice que básicamente son 4 etapas, la del experimento, la de los hechos, lo que denomina los insights y lo que son las conclusiones. Como pueden ver aquí, a un lado de los elementos que les acabo de mencionar, vienen frases que pueden ayudar a completar cada una de estos elementos.
en donde los experimentos es como decir, nosotros hicimos esto, y luego en los facts, qué es lo que encontramos, en los insights, que es algo que debe ser así como único y revelador, o sea, qué fue lo que encontramos, y con base en eso, pues en las conclusiones son las acciones que se tendrían que emprender. Entonces aquí es donde viene lo interesante de lo que es la propuesta metodológica. Como pueden ver, y con base en los 4 elementos que vimos anteriormente, en los experimentos, que es lo que ustedes ven del lado izquierdo, que es así como los datos fuente, podemos tener diferentes técnicas. Aquí como ejemplo él menciona únicamente 4, una que es la aplicación de una encuesta, lo que es el A/B test, lo que son pruebas con el usuario y lo que son pruebas remotas. Entonces de cada una de estas técnicas que se aplican para obtener datos o a partir de lo que se observa tener un registro, dice que se tienen los facts, que el fact de alguna forma es darle ya un sentido, una interpretación a lo que los datos nos dio del experimento, que en este caso es la información, y por ejemplo en el caso de lo que es la encuesta, pues nos arroja que el 63%, que el 66% de los usuarios algo ocurrió. En el A/B test nos dice un 40% ocurrió esto, en el user 3 de 5 usuarios ocurrió esto. Entonces si se fijan, ya esa parte de observación y hasta cierto punto a veces cualitativa, ya se le empiezan a poner números. Y en lo que es el tema de los insights, que es algo así como único y revelador, pues bueno, ¿qué es lo que nos dice, ya sea de manera individual o en su conjunto, la combinación de facts que se hicieron en la fase anterior, o uno de ellos en concreto, qué es lo que nos dice? Entonces, con base a lo que son esos elementos que se consideran como únicos y reveladores, luego vienen las conclusiones, y con base en las conclusiones, pues ya se pueden tomar decisiones sobre los diseños o rediseños que se tengan que hacer para mejorar lo que es la experiencia de usuarios. Entonces, ustedes aquí en la parte inferior derecha tienen la fotografía de Daniel Pidcock. Daniel Pidcock, en la conferencia que les comenté, que es de 20 minutos, les pongo aquí lo que es una diapositiva que él pone como ejemplo. De hecho, ustedes van a ver que en su video no se alcanza a apreciar muy bien, pero les puede servir aquí como un apoyo. Entonces, por ejemplo, él dice que cuando dicta una conferencia, él hace como que un experimento para ver qué tan bien hizo su conferencia. El primer experimento es preguntar directamente a la gente que si lo que les está él explicando en ese momento les hace sentido. Entonces le pide a la gente que levante la mano, ¿sí? Entonces él pregunta, el fact o los hechos son que dice que varias personas levantaron sus manos, pero no dice aquí si fueron 20, 30 o el 50% del auditorio. Entonces lo que él infiere es de que cuando él pregunta que si lo que está dando como ejemplo hace sentido y la gente levanta la mano, pues él asume que lo ha explicado de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces él pudiera tener ahí como conclusión de que pues él es un gran conferencista, pero no debe de quedarse únicamente con ese dato del momento, sino que posteriormente él hace lo que es una encuesta preguntándole a la audiencia que él tuvo ahí, y como podemos ver aquí ya en los facts, empieza a obtener números y empieza a obtener lo que se llama en inglés los quotes, o lo que la gente dijo aplicando lo que fue su encuesta. Entonces, por ejemplo, dice que cuando él envió la encuesta, pues le contestaron 5 de 10 personas. De esas personas le dijeron, por ejemplo, que no habían entendido muy bien incluso de por qué levantaron las manos. Y luego pues el insight que él tiene es de que pues cuando él preguntó directamente si lo que estaba explicando tenía sentido, pues él considera que pues la gente levantó la mano como por ser amables, pero pues en consecuencia no necesariamente eso significa que lo que él había visto inicialmente, donde dice I'm awesome, representa lo que realmente la audiencia sentía en ese momento. Entonces él, haciendo la combinación de los facts, de lo que son los insights, pues él se da cuenta que al final, si bien la gente levantó la mano, pero luego ya cuando le dijeron con lo de la encuesta, pues él lo que concluye es que debe de encontrar ejemplos mejores para que la audiencia pueda realmente como que encontrar el sentido de lo que él está hablando. Más o menos esa es la explicación que él da en su conferencia, palabras más, palabras menos. Pero bueno, entonces partiendo de lo que es ese modelo, si nosotros quisiéramos hacer esa parte del experimento para mejorar lo que es la interacción que el usuario tiene con los cajeros automáticos y en consecuencia su experiencia de usuario, pudiéramos partir de una pregunta
observando un conjunto de usuarios con respecto a, por ejemplo, hacernos el cuestionamiento, ¿qué es lo más difícil en la interacción de un cajero automático? ¿Sí? Entonces aquí, pues nosotros, esa es la pregunta que tendríamos que nosotros dar en respuesta. De aquí, pues, por ejemplo, vemos que las diferentes técnicas que podemos hacer, por un lado es preguntar directamente al usuario del cajero automático. Otra pudiera ser el tener comparativos, por ejemplo, si es que eso fuera posible, a lo mejor de tener 5 cajeros automáticos de diferentes instituciones bancarias, y para cada una de las instituciones bancarias estar haciendo las pruebas. U otra es que sea de una misma institución bancaria con 2 interfaces diferentes y estar preguntando al usuario. Entonces, a partir de lo que son esas observaciones con ese conjunto de usuarios, pues se van teniendo, como ya habíamos comentado, los datos. De los datos se sacan los porcentajes. De una vez que tengamos esa información, pues vamos viendo aquellos elementos que pueden ser únicos y reveladores, y a partir de ahí pues tomar las decisiones para hacer las mejoras correspondientes. Bueno, en conclusión, el proceso de hacer investigación de la experiencia de usuario, como ya vimos, no es algo que se limite a la mera observación y a partir de ahí hacer un juicio directo, sino que debe de pasar por un proceso metodológico que permita hacer no únicamente una buena obtención de los datos que se observan o que se obtienen a través de los usuarios, sino que con esos datos base los podamos convertir en información, o lo que son los facts, y con ello posteriormente empezar a identificar cuáles son esos elementos clave de la experiencia de usuario para que con base en ellos se puedan tomar las decisiones u obtener las conclusiones de qué mejoras son las que se tienen que hacer. Y en consecuencia, pues esas mejoras pues involucran a diseñadores, pueden involucrar a programadores, y bueno, a todas las personas involucradas en lo que es el rediseño, que puede ser una página web, o el rediseño que implica lo que es una app. Que el proceso de investigación de la experiencia de usuario es un proceso que, como ya vimos, debe de pasar de las observaciones a los hallazgos y de los hallazgos a las acciones, o dicho de otra manera, pasar de la parte de los experimentos a los hechos, de los hechos a los insights, y de los insights a las conclusiones, y de las conclusiones a las acciones. Lo importante es siempre recordar que cualquier investigación que se haga en el ámbito de diseño centrado en el usuario debe ser visto como un proceso, y como proceso una serie de pasos y aplicación de una serie de técnicas. Aquí finalmente lo tenemos de manera gráfica, lo que ya les he venido comentando: experimentos, hechos, insights, conclusiones, o como lo habíamos visto, lo que son los datos, la información y lo que corresponda posteriormente a sacar lo que son las conclusiones. Aquí pueden ustedes consultar lo que son las referencias bibliográficas. Tenemos las aportaciones de Brad Frost, Daniel Pidcock, Will Middleton, y lo que es la pirámide de IKW. Y les recomiendo un concepto muy interesante promovido por Daniel Pidcock, que es el de generar la comunidad UX.